En este video, aparte de que vamos a aprender muchas cosas de síntesis de forma muy básica y general, también vamos a ver un sintetizador que cumple con las necesidades actuales de la producción musical, ya que es un sintetizador bastante completo, que tiene bastantes cosas y flexibilidad en sus parámetros, al igual que compite con Serum, también compite con Vital, compite con sintetizadores Wavetable y aparte pues agrega extras. Esto es lo mejor. Creo que aquí es donde este sintetizador la lleva de ganar y genera un mayor impacto a la hora de producción, porque realmente tiene parámetros que podemos modificar y que pueden sonar bastante bien. Si te interesa esto, aprender un poco de síntesis de forma general y ver el review de Pigments, pues quédate en este video y pasemos a la pantalla. ¿Necesitas ayuda con tu mezcla y mastering? Toma asesorías y compleméntalo con las membresías del canal para acceder a contenido exclusivo, y así llevarás tu sonido al siguiente nivel. Muy bien, ya estamos en pantalla y lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la interfaz de este plugin o sintetizador digital de Pigments. Entonces vamos a comenzar con sus secciones. Tiene 1, 2, 3, 4 secciones, y dentro de estas 4 secciones, en la primera se divide también en 4 secciones, que es Play, Synth, FX y secuenciador. Pero en este caso nos vamos a centrar primeramente en Play. Play es como una especie de interfaz intuitiva, rápida, donde nos muestra lo que son los engines. En este caso Pigments le llama engines a los motores o diseños de osciladores que genera el sonido, el sintetizador, en el cual tenemos engine 1, 2 y un utility que también es un engine o un oscilador. Tenemos 2 filtros, tenemos efectos, y aquí tenemos una forma visual de forma gráfica o que se vea más bonito, las modulaciones de envolvente, macros, y lo que podemos hacer es modificar ciertas cosas para nuestro controlador. Eso está bastante bueno. Ya si nosotros queremos explorar un poquito más en el sintetizador, le damos en Synth y ya se nos abren más parámetros. Esto es el sintetizador como tal y está bastante interesante. Antes de eso tenemos aquí lo que son la búsqueda de presets, que a mí en lo particular es algo que me gusta de Arturia, sus etiquetas. Por ejemplo, yo puedo buscar aquí por tipos, estilos o bancos. Realmente estas etiquetas a mí en lo particular, y que creo que a muchos productores me gustaría que comentaran aquí abajo, las personas que utilizan plugins de Arturia, si les gusta esto mismo. A mí realmente me gusta, exploro sonidos bastante rápido, el flow del trabajo es mucho más rápido, al igual que aquí ya lo tenemos como seccionado por bass, drums, electric pianos, keys, leads, organ, pad, lo que sea, ¿no? Entonces desde aquí podemos comenzar. Entonces nosotros tenemos lo que es los engines. En esta actualización Pigments de Arturia agregó Harmonic y Modal, o sea otro motor de búsqueda, para que en total nos dé 1, 2, 3, 4, 5 motores de reproducción o generador de sonido, que eso está bastante interesante. Tenemos lo que es el Analog, que es simplemente los osciladores típicos de un sintetizador. Tenemos 3 osciladores con sus formas de onda senoidal, triangular, diente de sierra, cuadrática. Podemos hacer modulaciones FM, etcétera, etcétera. Tenemos la salida, tenemos la modulación o la fuente de modulación, tenemos Unison, y está bastante interesante. Por ejemplo, aquí tengo este sonido. Es un sonido que está bastante bueno, son un oscilador analógico, como su nombre lo dice. También tenemos Wavetable, este es muy famoso, que se hizo por Serum, pero aquí está bastante interesante porque Pigments agrega muchas más cosas. Podemos hacer ring modulation, modulación por fase, transformar la fase de la onda, y wavefolding, que es como transformar o hacer suavizamiento en las formas de onda, y esto te da unos tonos bastante bonitos. Tenemos el Tune Maestro, tenemos el Unison, que podemos ponerlo como acordes o super. También podemos modificar la posición de la forma de onda, modulación, etcétera, etcétera, para que suene de esta forma.
También podemos seleccionar más formas de onda, por ejemplo aquí Harmonic, Monster, Natural, podemos seleccionar bastante, nada más dando clic. Ese es el wavetable, tenemos el sampler me gusta bastante porque podemos utilizar distintos samplers, por ejemplo aquí tenemos de strings, pianos, pads, keys, impact, guitars, muchísimos. Y algo bastante interesante es que también dentro de este sampler nos añade la síntesis granular, o sea que se tomaría como otro engine entre comillas, pero suena así simplemente el sampler. Si yo añado el granular, te da otra textura bastante increíble. Tenemos aquí también su tune maestro, Beat Crush, tenemos Unison Core, Resonator, modulación, lo que sea. O sea, podemos modificar bastante lo que son los engines. Eso está bastante interesante para las personas que se dedican a diseño sonoro. Luego tenemos Harmonic, que esto es más como muy experimental. A mi punto de vista es muy experimental porque es añadir armónicos o frecuencias, filtrarlas, cambiar polaridad, agregar parciales, etcétera. Eso es algo que incluso es hasta muy avanzado, pero también es muy experimental. Vamos a ver. Está bastante bueno. Y el último, el modal, fue el que me voló la cabeza porque trata de emular como sonidos más naturales, orgánicos. De hecho, el mismo manual lo dice, que fue un engine generado o creado, desarrollado para que se transforme de una forma un poco más natural a sonidos que nosotros queramos crear. De hecho, aquí nos dice que tenemos string y BM. Luego aquí tenemos el timbre, que puede ser de nylon, full o bass, pitch, etcétera. Tenemos la forma de onda o digamos como esa parte que lo quieres moldear, si quieres que suene una guitarra, un bajo, a un piano, una vocal, y está bastante interesante. Tiene esto que me voló la cabeza, que es como el transiente, como para hacerlo sonar un poquito más llamativo. Si quieres sonidos un poco más plucky, también lo hace, entonces suena de esta forma. Prácticamente tenemos eso en los engines ya combinado con otro engine. Podemos combinarlos. Por ejemplo, aquí yo tengo un sampler y suena de esta forma el sampler. Y
El Utility es un engine que agrega ruido. Tenemos distintos tipos de ruidos, como podemos ver aquí, o texturas, que es bastante útil. Posterior a ello tenemos los filtros, que la verdad también ofrece bastantes filtros. Tenemos los clásicos, Low Pass, Band Pass, High Pass, Notch o All Pass. Tenemos estos que ya son un poquito más específicos. Tenemos Phasers, tenemos Deformante, que es Surgeon, Lo-Fi, Combo. Tenemos otros que ya replican los filtros analógicos de ciertos sintetizadores. Eso está bastante bueno. En este caso yo estoy utilizando Lo-Fi y la verdad es que me da un sonido bastante bonito. Está bastante bueno. Entonces de aquí nos pasamos a esta sección que son las modulaciones que podemos tener. Podemos modular nosotros con el transpose para cuando estemos utilizando un controlador MIDI, glide, voicing y también la sensibilidad. Tenemos las envolventes, tenemos 1, 2 y 3 envolventes, que es ataque, decay, sustain y release. Los podemos modificar, podemos hacer lo que nos dé la DSR o solamente algunos. También que sea retrigger con el teclado. También tenemos las curvas, podemos hacerlas como más suaves o más pronunciadas. Y esto nos da bastante forma de modulación. Tenemos estas 3 envolventes, tenemos los LFOs típicos, pero la verdad es que estos LFOs son los más avanzados que he visto yo en lo particular. Me gustan bastante, están bastante buenos. Tenemos más modulaciones, que es function. Tenemos 3 funciones y aquí realmente podemos hacer muchas cosas. Es como darle el sazón. Luego tenemos el randomless, que es mediante LFOs random, también secuencias random, y esto también genera pues mayor contexto, mayor, digamos, matiz para tus sonidos. Puedes modular cualquier cosa. Y Combinate pues sigue siendo mucho más de envolventes y esas cosas, ¿no? Pero realmente con lo básico hace sonar perfectamente. Y simplemente si quieres modular algo, te posicionas aquí, le das en más y mueves lo que quieres modular y listo, ahí ya se está modulando tanto valores negativos como positivos y ya lo estás modulando simplemente así de rápido. Y es bastante útil, bastante rápido, bastante intuitivo. Nos vamos a la sección de FX. Tenemos A, B y auxiliares, que tenemos bastantes insertos, son 9 en total. Tenemos bastantes efectos, tenemos delays, bastantes tipos de delay. Este reverb me gusta porque es como una especie de Valhalla y suena bastante bien. Tenemos los compresores, también tenemos lo que son moduladores como chorus, filtros, distorsión. Realmente está bastante bueno, me voló la cabeza esta parte, también está bastante buena. Y un secuenciador donde puedes hacer, pues su nombre lo dice, secuencias de notas, y de esta forma pues ya tienes un sintetizador bastante complejo. Son 2 engines en el cual tienes 1, 2, 3, 4, 5 motores de generador de sonido más un utility que realmente me vuelan la cabeza. O sea, suenan bastante bien y con muy pocos movimientos. Ahora vamos a tocar el tema de los pros y los contras. Los contras son pues su costo. Realmente tiene un costo muy elevado, pero aquí vamos con los pros. Realmente por el costo vas a tener un sintetizador sumamente completo, con muchos sonidos, muchas características y muchas modificaciones que te va a permitir experimentar ampliamente, créeme, ampliamente. Vas a pasar horas y horas y horas produciendo con este sintetizador, y aparte, junto con sus presets, créeme que te vas a poder guiar. Tiene una sección incluso de ayuda y te da tips de lo que puedes hacer. Eso también está bastante bueno. Entonces, las contras es el precio. Si es un sintetizador caro, hay que mencionarlo.
pero tienes más pros que contras porque realmente es un sintetizador muy completo y reitero, como dije al inicio, es un sintetizador que abastece y da ese siguiente nivel a las producciones actuales que lo requieren. Entonces realmente yo, en mi punto de vista y consejo, yo sí te recomendaría que lo pudieras adquirir. Si no, pues ve poco a poco experimentando con otros sintetizadores hasta que puedas llegar a este. Realmente es bastante bueno. El trabajo de Arturia, cabe mencionar que es impecable, sus plugins son bastante buenos, la calidad ni se diga es excepcional. Y bueno, si tienes alguna otra cosa que comentar aparte de Pigments, o si quieres aprender algo en específico de Pigments, déjalo aquí abajo en comentarios, te voy a estar leyendo, tomando nota para poder hacer los próximos videos respecto a lo que les interese de Pigments. Si les interesa algo, yo lo hago y lo subo al contenido. Recuerden que estoy ofreciendo servicios de mezcla, mastering, clases online, sesiones particulares. Realmente esto me ayuda bastante a mantener viva la parte del canal, de los videos gratuitos. Realmente, si tienen alguna sugerencia o alguna cuestión, más bien pueden contactarme y tener estas sesiones particulares. Ya no te quito más tu tiempo y nos vemos en otro video.